Buenas noches, miércoles 29 de julio del año 2015, 127 programas en el año, 2.265 en el ciclo. Conversamos con Samuel Doria Medina. Desde las elecciones no venías, ¿no? Efectivamente, desde el año pasado, Carlos. Sí, buenas noches y buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo lo ves el país, Samuel? A ver, Carlos, yo veo que estamos entrando a una etapa distinta. Yo veo que claramente en la elección municipal se pudo ver que se acabó la etapa de ascenso de Evo Morales y del MAS. Y hemos entrado a la etapa del descenso. Evo Morales tiene que hacer concesiones ahora, ¿no? Por ejemplo, yo veo que la iglesia, que era gran satán para este gobierno, ahora ven que es necesario agarrarse de la imagen del Papa, acercarse al cardenal Terrazas, lo cual hubiera sido impensable hace un tiempo, como parte de una concesión que tienen que hacer para acercarse a otros sectores. ¿Le da resultado? Eso vamos a ir viendo en el tiempo, ¿no? El acercamiento a los empresarios cruceños, que también es inexplicable para muchos, es parte de ese descenso, esa debilidad que empieza a sentir el gobierno. Yo no digo que se cae mañana, nadie sabe si es 1 año, 5 años o más, pero lo que está claro es que ya no está en ascenso, está en descenso. Lo de Potosí, hay varios analistas que este último fin de semana mencionaban de que puede ser la punta del iceberg, puede ser que comiencen varios conflictos similares. Otros dicen que si las regiones o los departamentos empiezan a analizar caso por caso qué les ha dejado estos 10 años de precios altos de las materias primas, poco ha quedado. En Potosí, si vos ves la gran cantidad de dinero que ha generado Potosí y cuánto se ha quedado en Potosí. Y estos analistas dicen que solo Santa Cruz, con su estructura económica, con una economía fuerte, ha sabido crecer muy bien estos 10 años. Y tal vez el Chapare por otras razones. Pero si ves el resto del país, si empiezas a analizar Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba, ¿qué tienen en Cochabamba al margen del Chapare, no? Entonces, hay un cambio en la situación política y también comienza un cambio en la situación económica. Ahí va. Sí. Ya no tenemos los precios cada vez subiendo más. Hoy día el petróleo está menos de $50, 40 y tantos dólares. Hay algunos analistas internacionales que creen que pueda caer menos de $40 cuando Irán entre a vender una gran cantidad de petróleo, que no lo hace ahora por el mercado cerrado que tiene. Pero ya es amigo de lo que tiene la llave. Bueno, pero al ser amigo, si se aprueba, hay un periodo de discusión de 60 días, se aprueba eso, va a entrar al mercado, no le va a vender a Estados Unidos, pero le va a vender a los europeos y a otros países, con lo cual el precio puede bajar algo más, ¿no es verdad? Entonces, la China, la caída de la bolsa de la China hace un par de días, tremenda, ¿no? Muy grande, y ayer hablaba con un economista muy bien informado que me decía, los chinos dicen que están creciendo a 7%, pero ellos siempre mienten en las cifras, creen que está creciendo solamente 5%. Bueno, entonces es un buen crecimiento, pero frente al 10 que tenían antes, ahí está la caída de los precios de los minerales. Los minerales han caído 34.5% en este año, 2015. Entonces, empezamos a ver lo de Potosí también. Yo creo que es consecuencia de mucha gente que no tiene trabajo, que tiene hambre. Ayer sacaba la Fundación Jubileo un dato muy importante, que todavía el 59% de los potosinos son pobres. O sea, 6 de cada 10 potosinos son pobres. Antes, hace 10 años eran 10, o 8 de 10, ahora son 6 de 10. Pero todavía la mayor parte de los potosinos son muy pobres.
Entonces, me daban el dato que la construcción estaba creciendo muy bien los primeros meses de este año, pero en mayo y junio ya no está creciendo. Se está esperando los datos de julio para ver si ya es una tendencia, pero hay varios... ¿Los requerimientos de Potosí cuáles son correctos y cuáles son realizables y cuáles necesitan sí o sí un estudio de factibilidad? La fábrica de cemento, por ejemplo, ¿necesita un estudio de factibilidad o se puede hacer? Porque finalmente cemento va a necesitar el mundo. A ver, sí, yo sostengo que se puede hacer una fábrica de cemento, pero obviamente no se tiene que hacer una fábrica de cemento de 1 millón de toneladas, como se ha estado hablando, ¿no? Se dice que se necesitaría una inversión de 250 millones de dólares y eso es una fábrica de 1 millón de toneladas, demasiado. Demasiado. Potosí debe consumir alrededor de 150.000 toneladas de cemento por año. Ya. Entonces, hacer una fábrica para 10 veces lo que consume... Una de 500.000 y les da para tener y para... Yo creo que con una fábrica de 300.000 toneladas, porque después se puede ir ampliando como tú dices, con una fábrica de 300.000 toneladas que cuesta unos 100 millones de dólares, se resolvería el tema. Segundo, el cuento ese de que hay que hacer un gasoducto es falso. Hace varios años, hará unos 7, 8 años, el gasoducto que va de Santa Cruz a La Paz ya se colapsó, se podría decir, y alguien dijo hay que hacer otro gasoducto que cuesta 600, 700 millones de dólares. Vino un técnico y dijo no, con 50 millones se resuelve. Se hace un loop y una planta de compresión, y hicieron esa inversión de un décimo de lo que hablaban, y ahora hay gas en el altiplano, ¿no es verdad? Lo que significa que pueden hacer otro proceso igual para enviar a la zona, a la fábrica de Potosí. En el país hay básicamente dos gasoductos importantes, el que va al altiplano, que es Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz, y el otro que es Santa Cruz, Tarija. Entendido que sale de Tarija, que va a Sucre y Potosí. Y el de Potosí es angosto y no tiene ningún loop, entonces se puede hacer un loop ahí, y con una inversión de decenas de millones, una inversión manejable, se puede tener gas para esa planta. Y un último tema, los potosinos quieren hacer una fábrica de cemento en Coroma, que es el último rincón del departamento. No, hay que hacer una fábrica cerca al mercado, cerca al gas, y donde hay caminos. Entonces habrá que ver en un estudio, se dice que hay piedra caliza, que hay en todo lado, en Tarapaya, que está a 30, 40 kilómetros de Potosí. Entonces, esos son los temas que hay que determinar y se puede hacer una fábrica de cemento en Potosí. Entonces, ¿no debatir esto es un capricho del gobierno para no dar el brazo a torcer o definitivamente por ahí no hay plata? Yo creo que son varios factores, ¿no? Hay parte de capricho, porque en Oruro están haciendo una fábrica de cemento muy grande, de 1 millón de toneladas. Entonces, y es la segunda fábrica de cemento en Oruro, ¿no es verdad? ¿Por qué no hacer que Potosí tenga su fábrica de cemento? En Santa Cruz en poco tiempo va a haber 3 fábricas. Entonces, y está bien. Claro, ¿por qué Potosí no tener una fábrica? Que además puede exportar. No, el cemento no es un bien transable porque en pocos cientos de kilómetros el transporte cuesta más que el producto. Entonces, pero una buena parte puede consumir Potosí, y justamente por el tema del transporte le puede vender a la frontera con Cochabamba, a la frontera con Chuquisaca, a la frontera con Tarija, que es más cerca a las fábricas que hay en esos 3 departamentos, ¿no? Los otros problemas, hospital de tercer nivel, vos que has trajinado en campañas, esto es imprescindible un mejor hospital en Potosí. Desde luego, el tema de la salud que está mal en todo el país, imagínate cómo está en Potosí, ¿no? Es muy necesario, y no es solamente
el ladrillo y el cemento, ¿no es verdad? Claro. En un hospital es muy importante el equipamiento, que cuesta mucho más que el edificio, y los médicos, ¿no? Se paga muy mal en Potosí, no hay especialistas en Potosí, los potosinos tienen que ir a Sucre o aquí. Samuel, vos que le entendés a la economía, ¿por qué Potosí está tan mal si genera plata? A ver, Porque está mal. es esta famosa visión del país campamento, ¿no? Ajá. O sea, de ir a un lugar, hacer un campamento, extraer todo lo posible, levantar el campamento e irse. Ese es el drama de Bolivia, ¿no es verdad? Antes era la plata, después ha sido el estaño, ahora es el gas. Entonces, yo creo que se ve con mayor crudeza lo que pasa en el país, en el departamento de Potosí, ¿no? Porque se podía haber destinado una parte de los recursos que se genera a invertir en energía, invertir en la industria. Ahora empiezan a hablar de energía recién, ¿no? Nosotros hemos insistido 10 años en que una parte de los recursos del gas se deberían invertir en energía hidroeléctrica, porque la energía hidroeléctrica es una fuente inagotable de recursos, ¿no es verdad? O sea, la estructura del Estado boliviano no está bien. Está bien el ahorro, tenemos un PIB que va mejorando, tenemos plata, pero la estructura productiva del Estado sigue siendo la misma hace 10 años. Claro, hay un economista boliviano que trabaja fuera del país, que es el primero que observó y que decía, para decir que una economía está mejor, que ha crecido, tiene que haber aumentado su capacidad productiva. Y en este momento dependemos más de los recursos naturales que lo que dependíamos hace 10 años, ¿no? Perdón, pero Carlos, el otro tema que es fundamental para los potosinos es el aeropuerto. Ah, sí, claro. Una de las salidas para Potosí es el tema del turismo. Y bueno, para llegar a Potosí no hay un aeropuerto que se pueda operar. Porque tenían hasta una línea aérea que quebró. Sí, el problema es de que es la zona más inadecuada. Pasadas las 4 de la tarde hay unos vientos, es un cañadón donde hay vientos que tumban muy fácilmente a un avión. Entonces, además, vos recordarás que vinieron incluso soldados norteamericanos para bajar un cerro y bajaron la mitad, pero al final de la pista hay un famoso cerro, el Pati Pati, que si un avión tiene algún problema se va contra un cerro, ¿no ves? Debe ser el único aeropuerto en el mundo que han hecho donde al final de la pista hay un cerro. Entonces, ese aeropuerto no funciona. Entonces, los potosinos dicen, ¿por qué no vamos a tener un aeropuerto? Aquí en Santa Cruz hay 3 aeropuertos internacionales, el de Puerto Suárez, el Trompillo, Virubiru. Se ha hecho un aeropuerto internacional en el Chapare. ¿Para sacar qué? Dios sabe. O para que vengan a qué, también lo sabe Dios. Pero hay en muchos departamentos del país 2, 3 aeropuertos internacionales para que operen aviones grandes. Entonces, cuando los potosinos quieren aeropuerto, les dicen, no, solamente usen el aeropuerto del departamento vecino. Sucre. Sucre, claramente los molesta, ¿no es verdad? Hace muchos años lo razonable hubiera sido hacer un aeropuerto grande al medio, entre Sucre y Potosí, para que yendo 50 kilómetros, ambos podían usar Hoy día no el gobierno decía, están pidiendo, y nosotros le hemos dicho que nos den un mejor lugar porque está muy lejos el aeropuerto. Todos los aeropuertos del mundo se busca hacerlo lejos para evitar el sonido y para evitar, por supuesto, los peligros que conlleva un aeropuerto. Sin embargo, acá les dicen, no, está muy lejos. Claro, el problema, yo alguna vez escuché a un experto en La Paz que decía, para hacer un aeropuerto en el siglo XXI, se tiene que tener información del tiempo
de por lo menos los últimos 5 años. Y en Bolivia no hay muchos registros del tiempo. Entonces, el problema es que para hacer un aeropuerto se necesita empezar a buscar esos registros, ¿no? Hay un lugar en Potosí que no es muy lejano, las Pampas del Lequesama, que parece ser un lugar apropiado, pero bueno, hay que hacer un estudio. Se podía haber hecho por lo menos el estudio. Si este gobierno, cuando se comprometió hace 4 años o 5 años, si hacía ese estudio, otra era la historia, ¿no? Nosotros siempre estamos con si se hacía el estudio. Acabamos de, sin motivo que justifique económicamente, acabamos de entrarnos a Mercosur, creyendo que el mercado común andino también nos va a tener y que podemos estar con un pie en cada lado, y estamos dispuestos a echarle como sea, y sin embargo nos va a hacer daño porque es entrar a jugar a ligas mayores, ¿no? Sí, lastimosamente en este gobierno... ¿Vos hubieras entrado a Mercosur? No, desde luego que no, porque perjudica pues a todo lo que producimos, ¿no es verdad? Al Mercosur le vendemos gas y ellos van a tener que comprar nuestro gas, sí o sí. ¿Entremos o no entremos a Mercosur? Claro, y a muchos años les vendemos, ¿no? O sea, desde los años 70, sí. que son 45 años que les vendemos. Sí. Entonces, entrar a Mercosur y abrir nuestros mercados sin preparación, nuevamente es una decisión política, ¿no? Yo escuché de que el propósito del último viaje del presidente era conseguir un apoyo al tema del mar, y a cambio de eso iban a hacer lo necesario. Entonces, han cedido en el tema del Mercosur y no han conseguido el apoyo de la Argentina, porque los chilenos hacen su trabajo también, ¿no es verdad? Entonces, o sea, se ha ido a ese viaje, se ha cedido en el tema del Mercosur y no se consigue nada a cambio. Entonces, realmente, cada vez uno escucha... ¿Cuál puede ser la reacción del mercado común andino, que es nuestro mercado natural, digamos? Bueno, ese es uno de los temas complicados, porque ya se cumple el plazo en que Venezuela se retira completamente, y los miembros del grupo andino están claramente orientándose al Pacífico. Claro, ¿no es verdad? Sí. Entonces, al mercado del Pacífico, donde está China, donde está el Asia, en fin, y ese es el futuro. Pero lastimosamente nosotros no estamos en ese grupo. Va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado, y pese a que el sector empresarial apoya a este gobierno, la dirigencia empresarial por lo menos, ya le han estado pidiendo y exigiendo que se tomen medidas, ¿no? Y esto se va a ir, complicando. En Santa Cruz al menos no sé cómo, lo que llega es muy poco como para tenerla muy clara, pero en Santa Cruz al menos todos están muy pesimistas, muy pesimistas. Sí. Claro, porque además del problema del Mercosur se suma al tema del contrabando, que los empresarios cruceños me decían, no es el contrabando hormiga. Claro. Se sabe que es una empresa de gente ligada al gobierno, muy fuerte, que se bate muy bien en el tema del contrabando, que es la que importa grandes cantidades de alimentos, de los productos que están en problemas. Entonces, no solamente es el tipo de cambio, la apertura al Mercosur, sino el contrabando que se realiza con empresas ligadas a... Hablaste del tipo de cambio, y también desde Santa Cruz se dice, hey, tiene que haber una devaluación o tiene que haber salvaguardas para los sectores productivos, y no hay ni devaluación ni salvaguardas, y somos en ese sentido más liberales que ninguno, porque con lo de Mercosur no hemos visto absolutamente nada que proteja a nuestra industria, que no es muy grande por otra parte. Sí. Ahora, yo veo que fundamentalmente lo que le interesa a este gobierno es el día a día, el corto plazo, y si devalúa, eso afecta a la inflación, ¿no es verdad?
Y eso va a generar problemas con la población, especialmente con los sectores de bajos recursos. Entonces, yo veo que este gobierno posterga y posterga. ¿Cuánto tiempo puede postergar sin tener un sacudón muy feo? Hasta ahogar completamente a los sectores productivos, ¿no? Algún momento va a llegar a ese punto, porque yo no soy partidario de las devaluaciones fuertes, ¿no? Ajá. Lo lógico era que este gobierno, cuando veía que cambiaban las cosas, empiece a subir 6.97, después 6.98, después que otra vez baje a 6.97, y así en el tiempo podía haber corregido. Ese es un sistema que funcionaba muy bien, pero salen las autoridades económicas y dicen: no vamos a mover ni un centavo. Sí. Entonces, es increíble cómo va a empezar a llegar cada vez más todo de los países vecinos, ¿no? ¿Cuánto sabe de economía finalmente Arce Catacora, que comenzó en el 6º y ahora está en el 12º lugar entre los mejores ministros de América? ¿Cuánto sabe realmente? Porque uno los escucha a los especialistas en economía, los escucha a los que administran las gobernaciones, uno los escucha a los empresarios y siempre están en contraflecha con él y termina diciéndole a los empresarios: lo que tienen que hacer es ser más eficientes e invertir más. A ver, yo creo que él es un excelente cajero. Sí, es una persona que cuando había dinero manejaba muy bien la caja, el resultado ha sido una inflación baja, no había necesidad de mover el tipo de cambio, se podía administrar con mucha facilidad la economía. Y ha hecho un buen trabajo, pero sin ninguna visión estratégica. Claro. Porque lo lógico era parte de ese dinero ponerla a energía, ponerla a industria, para que cuando bajen los precios de las materias primas nos podamos reírnos, ¿verdad? Y ya no estar con el Jesús en la boca. Pero los cajeros no hacen eso, ¿no? No les podemos exigir a los cajeros que hagan eso. En 10 años que tiene Evo Morales, calculemos desde la nacionalización, unos 7 u 8 años ya hubieran proyectos productivos que estén dando resultados, sobre todo en energía y en estas empresas estratégicas del Estado. No, la nacionalización fue en mayo del 2006, o sea, son 10 años, 10 años, claro, y 3 meses. Desde luego, ya no pueden echarle la culpa a nadie, a los neoliberales, a los gobiernos anteriores. Y además ya hubieran terminado de construirse y estuvieran con buen flujo de dinero, ¿o no? Claro. Pero además el problema es de que las inversiones que se han hecho muy mal, ¿no ve? A ver, claro, el Mutum, que era una de las posibles salidas para el futuro, pero dice que eran materias primas, no se hizo nada. Enatex, cerrada. La reventaron, ¿no? La reventaron. Ahora venden ropa usada en las tiendas de Enatex. Sí. Carachipampa. Claro, ¿ah? Carachipampa, fracaso total, produjeron 3 lingotes de plomo, ¿no? Gran show, no sirve para nada. Y así, si uno va viendo... Papel Bol, va viendo varios otros, varias empresas. Hoy día confiesan de que Guanuni ha perdido ya $8 millones en lo que va del año, y así, ¿no? Hay muchos problemas. Ayer me comentaba Amalia Pando, me comentaba de que tiene la información que la fundición nueva que se ha hecho en Vinto, que es una fundición importante, una inversión millonaria, es para estaño, para concentrados de alta ley, y lo que se produce en el país son concentrados de baja ley. Entonces van a tener que hacer al lado alguna otra planta para concentrar lo que se tiene de baja ley y recién poder poner a la fundición de alta ley. Entonces, yo he escuchado a algún personero del gobierno en privado que dice que la decisión del satélite fue totalmente política, que no hicieron ningún estudio
Se está perdiendo plata. Y que decidieron así invertir 340 millones de dólares porque vieron que el show que se hizo en Venezuela era espectacular. Entonces se tomó la decisión para invertir. Venezuela tenía una billetera impresionante. Claro. Entonces imagínate el hecho de haber tomado decisiones en temas estratégicos sin estudio, decisiones políticas, estamos empezando a vivir ahora. ¿Te pido un corte? Con todo. Dale.